Buenas a todos, Carrots. Hoy os traemos algo que no creeríais ni en una película. Las historias más locas y reales de espías de la historia antigua. Nada de coches deportivos ni gadgets imposibles, esto fue mucho más brutal y mucho más ingenioso. Por ejemplo, ¿sabíais que en el siglo VI AC un esclavo tatuado secretamente en el cuero cabelludo llevó información crítica que cambió el destino de una guerra? Sí, os lo juro. Pero esto, Carrots, no es todo. Porque el espionaje antiguo no era solo cuestión de mensajes secretos, era una cuestión de vida o muerte. Y quienes arriesgaban sus vidas en la sombra, moldeaban imperios enteros. ¿Listos para entrar en el lado oculto de la historia? Capítulo 1. El nacimiento del espionaje. Aunque a menudo asociamos el espionaje con tiempos modernos, su historia se remonta a los albores de las civilizaciones. Ya en la antigua Mesopotamia, hacia el 2500 a.C., los reyes sumerios empleaban enviados secretos para recopilar información sobre ciudades enemigas. Estos agentes no se distinguían como soldados ni diplomáticos, eran comerciantes peregrinos o incluso artistas ambulantes. Egipto tampoco se quedó atrás. En el Imperio Nuevo, los faraones mantenían redes de informadores en Canaán y Siria, vigilando posibles revueltas o invasiones. Se han encontrado cartas del archivo de Amarna que demuestran cómo los reyes exigían reportes constantes de sus aliados y vasallos. Los chinos, durante la época de Sanchu, siglo V AC, ya habían teorizado sobre el espionaje en su célebre obra El arte de la guerra. Sanchu diferenciaba tipos de espías, locales, internos, dobles, expendables y vivos. Desde el principio, el espionaje no era un lujo, era una herramienta de supervivencia. Y quien dominaba el arte de la información, dominaba el mundo. Capítulo 2. Los casos más sorprendentes. Si pensáis que los antiguos eran menos sofisticados, preparaos para quedaros con la boca abierta. Uno de los casos más impactantes fue el de Istio de Mileto, en el siglo VI AC. Cuando quiso enviar un mensaje secreto durante la revuelta jónica contra los persas, no escribió una carta ni mandó un emisario tradicional. Tatuó el mensaje en el cuero cabelludo de su esclavo, esperó a que el cabello creciera de nuevo para ocultarlo, y entonces envió al esclavo a su destino. Una maniobra tan arriesgada como brillante. Un solo error, una revisión, una mirada demasiado atenta y todo estaría perdido. Otro ejemplo fascinante es el de los hemeródromos griegos, los legendarios corredores profesionales. No eran simples mensajeros. Muchos de ellos llevaban información crítica en sus mentes, memorizando largas instrucciones para evitar que cualquier carta física cayera en manos enemigas. Su velocidad y discreción los convertía en espías perfectos bajo apariencia de inocentes atletas. Y en Roma, el espionaje se convirtió en un arte refinado. El emperador Augusto, consciente de que el poder no solo se mantenía con espadas, organizó un sistema llamado los especuladores. Estos agentes no solo vigilaban enemigos externos, también espiaban a senadores, militares y hasta familiares del emperador. Era una red interna de vigilancia silenciosa que ayudó a Augusto a cimentar la Pax Romana y a mantenerse con vida en un mundo donde la traición acechaba en cada esquina. Pero no solo Roma fue pionera en este campo. En el Imperio Persa, Ciro el Grande utilizaba espías llamados ojos y oídos del rey. Una red tan extensa que ningún sátrapa ni gobernador local podía estar seguro de que sus acciones no fueran reportadas directamente al monarca. Y en el lejano Japón, durante el período Asuka, siglo VI, existía ya la figura del Omnitsu, un antecedente de los futuros ninjas, agentes especializados en infiltración, observación encubierta y sabotaje político, aunque todavía muy lejos de la imagen cinematográfica que conocemos hoy. Cada historia real supera a la anterior. En la antigüedad, un espía podía ser cualquiera, un esclavo sin nombre, un noble en misión diplomática, un actor itinerante o incluso un sacerdote respetado. La frontera entre la verdad y la apariencia era tan fina, que solo los más astutos sobrevivían. Y cada misión podía ser la diferencia entre la gloria eterna o la muerte más ignominiosa.
Capítulo 3. Métodos locos para engañar y sobrevivir. La creatividad en el espionaje antiguo no tenía límites. Uno de los métodos más extraños era el de disfrazarse de monje, de mendigo o incluso de mujer, aprovechando que nadie prestaba atención a figuras consideradas inofensivas. Los espías se infiltraban en mercados, templos o incluso en reuniones de Estado, pasando desapercibidos bajo la apariencia de humildad o servidumbre. Durante la guerra de Troya, los griegos utilizaron uno de los engaños más famosos de la historia, el caballo de madera. Aunque el caballo de Troya es en parte leyenda, refleja perfectamente la mentalidad de engaño estratégico que impregnaba todas las culturas de la época. Vencer no siempre significaba ser más fuerte, sino más astuto. En la Guerra de los Estados Combatientes en China, siglos 5 a 3 a.C., el espionaje se convirtió casi en una ciencia. Los espías eran entrenados para memorizar mapas enteros, rutas secretas y detalles militares sin llevar consigo un solo papel. El conocimiento debía guardarse únicamente en la mente, para no dejar rastros en caso de ser capturados y torturados. Otro método extremo: ocultar mensajes en anillos huecos, en doble fondos de pergaminos sellados o incluso dentro de animales sacrificados. Se han documentado casos donde informes estratégicos eran cosidos en el interior de los vientres de cabras o vacas destinadas a ser entregadas como tributo o regalo diplomático. Los egipcios, por su parte, utilizaban tintas invisibles hechas a base de zumo de higo o leche, visibles solo al calentar el papiro al fuego. Un rudimentario pero efectivo sistema de comunicación secreta. En Persia, los espías a veces se tatuaban mensajes en la planta de los pies, ocultándolos bajo capas de barro seco para atravesar las fronteras más estrictamente vigiladas. Y en Roma, agentes especiales llegaban a alterar cartas oficiales, falsificando sellos imperiales para desinformar a los enemigos o cambiar las órdenes sin que nadie lo sospechara. El ingenio no conocía límites cuando la supervivencia de ejércitos, reinos o ciudades enteras estaba en juego. La confianza, el engaño, la astucia eran armas tan mortales como las espadas. Pero lo más impactante del mundo del espionaje antiguo aún está por llegar. Capítulo 4. El espía que paró una guerra con un simple engaño. Pocos recuerdan que durante la guerra del Peloponeso, siglo 5 a.C., un espía ateniense logró detener una operación militar espartana, usando únicamente la manipulación de rumores. Este agente, infiltrado entre los enemigos, difundió el falso rumor de que una gran flota ateniense se acercaba. Convencidos de que estaban en peligro, los espartanos cancelaron su ofensiva planeada y retrocedieron. El resultado: miles de vidas se salvaron sin necesidad de desenvainar una sola espada. Todo gracias al poder invisible de la información. El espionaje antiguo no era solo un asunto de disfraces y tinta secreta. Era una guerra de mentes en la que a veces una palabra acertada podía valer más que un ejército entero. Y así, estimada zanahoria, recordamos que el espionaje no nació con Hollywood. Nació en las polvorientas rutas de caravanas, en los muros de barro de las ciudades antiguas, en las batallas silenciosas que nunca salieron en los anales oficiales. Desde esclavos tatuados hasta falsos rumores que cambiaron el destino de imperios, la historia real supera cualquier ficción. Si te ha flipado tanto como a nosotros, deja tu like, suscríbete para más aventuras épicas en el lado oculto de la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias de espías te ha dejado más loco, Carrot? Te leemos. Hasta la próxima.